Hola Nerd Students, ahora vamos a hablar de un tema controversial, cómo convivir con un paciente con COVID-19 y más cuando este es nuestro familiar. Bueno, vamos empezando por qué es el coronavirus. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS. El coronavirus se ha descubierto más recientemente causando la enfermedad por coronavirus COVID-19. COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo coronavirus como la enfermedad que provoca eran desconocidas antes que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato, y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse, deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. Cuando ya se tiene una alarma de un síntoma relacionado a COVID-19, ¿qué se debe de hacer? ¿Y cuándo se debe de buscar una atención médica? Muy bien, entonces, si se tienen síntomas leves como tos o fiebres leves, generalmente no es necesario que se busque una atención médica. Se debe de quedar en casa, aislarse y vigilar los síntomas, es decir, que no se agraven. Se deben de seguir las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si se vive en una zona con paludismo, es decir, malaria o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Se busque una ayuda médica inmediata. Cuando acuda al centro de salud se debe de llevar la mascarilla. Si es posible, manténgase a menos de 1 metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, se le ayuda a seguir este consejo. Se debe de buscar inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el pecho. Si es posible, se llama a un dispensador de atención de salud con antelación para que pueda dirigirlo hacia el centro de salud adecuado. Las formas de propagación de COVID-19 son las siguientes. Una persona puede contraer COVID por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen desprendidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a 1 metro de distancia de los demás.
Estas gotículas pueden caer sobre objetos y superficies que rodean la persona, como mesas, pomos, barandillas, de modo de que otras personas puedan infectarse si tocan esos objetos o superficies, y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante en base de alcohol. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirán informando sobre las conclusiones que se hayan obtenido. Ahora sí, ¿qué se debe de hacer si ha estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID-19? Si ha estado en contacto estrecho con alguien con COVID-19 y no ha tomado las medidas necesarias, puede estar infectado. Un contacto estrecho significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado a menos de 1 metro de distancia de alguien que tiene la enfermedad. En estos casos es mejor quedarse en casa y en aislamiento. Sin embargo, si usted vive en una zona con paludismo, es decir, malaria o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Buscar ayuda médica es lo mejor. Cuando acuda al centro de salud, lleve mascarilla si es posible y manténganse a 1 metro de distancia. Si enferma, incluso con síntomas muy leves como fiebre y dolores leves, debe aislarse en su casa, incluso si no cree haber estado expuesto a la COVID-19, pero desarrolla estos síntomas, aíslese y controle su estado. Es más probable que infecte a otros en las primeras etapas de la enfermedad cuando solo tiene síntomas leves, por lo que el aislamiento temprano es muy importante. Si no tiene síntomas pero ha estado expuesto a una persona infectada, pónganse en cuarentena durante 14 días. Si ha tenido indudablemente coronavirus confirmada mediante una prueba, aíslese durante 14 días, incluso después de que los síntomas hayan desaparecido como medida de precaución. Todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo las personas siguen siendo contagiosas después de recuperarse. Sigan los consejos de las autoridades nacionales sobre el aislamiento. ¿Pero qué es el aislamiento? Esta es una medida importante que adoptan las personas con síntomas de COVID-19 para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluidas sus familiares. El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos u otros síntomas de COVID-19 se queda en casa y no va al trabajo, a la escuela o a lugares públicos. Lo puede hacer voluntariamente o por recomendación de su dispensador de atención de salud. Sin embargo, si vive en una zona de paludismo, es decir, malaria o dengue, es importante que no ignore la fiebre, busque ayuda médica cuando acuda al centro de salud y use una mascarilla si es posible. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a corregir este consejo. Si no vive en ninguna zona de paludismo, malaria o dengue, por favor, debe de hacer lo siguiente. Si una persona se encuentra en aislamiento es porque está enferma, pero no gravemente enferma, en cuyo caso requerirá atención médica. Se debe de ocupar una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y lavabo. Si esto no es posible, coloque las camas al menos de 1 metro de distancia. Manténgase al menos a 1 metro de distancia de los demás, incluso de los miembros de su familia. Controle sus síntomas diariamente. Aíslese durante 14 días, incluso si se siente bien. Si tiene dificultad para respirar, póngase en contacto inmediatamente con su dispensador de atención de la salud. Llame por teléfono primero si es posible. Permanezca positivo y con energía manteniendo el contacto con sus seres queridos por teléfono o internet, haciendo ejercicio en casa de igual manera. ¿Cómo convivir con un paciente o familiar con COVID-19? ¿Cómo aislar a un enfermo en casa? Siempre que se pueda, se recomienda instalar al paciente en una habitación de uso exclusivo. Se debe de asegurar una buena ventilación y una ventana con acceso a la calle. Si es posible, reservar un cuarto de baño para la persona contagiada, un bote de basura automático y bolsa con cierre hermético para los desechos del paciente. La puerta debe permanecer cerrada. Limitar la circulación por el lugar a situaciones impredecibles. Mantener al menos una distancia de 1 metro con el paciente. Si sale de la habitación, se recomienda el uso de mascarilla y una correcta higiene de manos con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol. Cuando convive con un paciente, es imprescindible una limpieza exhaustiva diaria para evitar nuevos contagios. Se debe prestar especial atención a las superficies. La persona encargada de la limpieza deberá usar mascarilla y guantes.
Para la limpieza debe usarse una solución de agua con lejía. Limpiar todas las superficies de contacto frecuente. La lavavajilla y el maneje deben lavarse con agua caliente y jabón, preferiblemente en un lavaplatos para alcanzar los 60 grados. La ropa puede lavarse por separado con detergente habitual a una temperatura de entre 60 y 90 grados y se debe de dejar que seque totalmente. ¿Cómo manejar los residuos de un enfermo en casa? Los residuos pueden ser peligrosos para el resto de las personas con las que convive. Se deben de tirar los guantes y la mascarilla a la basura y lavarse las manos a continuación. La basura debe estar dentro de una bolsa de plástico cerrada. La toalla del enfermo tendrá un único uso y se meterá en un cesto específico. Imprescindiblemente el uso de elementos de limpieza desechables e higiene personal exhaustiva tras el tratamiento de residuos. Para visualizar nuestros videos te invito a suscribirte, activar las notificaciones y compartirnos, para así poder llegar a más futuros colegas.